Bien, señores, antes de dar paso a nuestra próxima entrevista, María Elena, no sé si tienes disponibles los datos del boletín. Ya, Julio, qué duro ese comentario de Montaner, señores. Los datos del boletín. Sí. Julio. Sí, casos nuevos 264 con 2.126 muestras de pruebas procesadas para este boletín. Cantidad de muertes, 28, casos activos, 24.505, tasa de letalidad, 1.83 y de positividad, 28.09. Hay 207 pacientes en cuidados intensivos y las comunidades que tienen mayor número de casos nuevos, en este orden, Santiago con 66, Distrito Nacional y Santo Domingo, cada uno con 62, La Vega 23 y Puerto Plata y San Juan con 13, cada una de casos nuevos. Estas comunidades encabezan la lista de mayores casos nuevos en este boletín. En el boletín de ayer, 29 muertos. En el de hoy, 28. En los últimos 2 días, 47 muertos. Ay. Y la gente entiende que no hay pandemia, que podemos estar compartiendo en cualquier lugar abiertamente porque este tema se acabó. 28 muertos en el boletín de hoy, 29 muertos en el boletín de ayer. Lo que pasa es que los seres humanos no están acostumbrados a vivir en condiciones de estrés permanente, no están acostumbrados a eso. Y ya le perdieron el miedo inicial a la pandemia. Y ayer también los italianos publicaron un procedimiento, yo lo posteé para que las autoridades de aquí le hagan caso, porque los italianos dicen que la muerte se puede reducir un 50% si el diagnóstico de pulmonar se hace a tiempo. Un 50% los italianos están diciendo que se pueden reducir las mortalidades. A mí me preocupa mucho eso porque nosotros estamos viendo un aumento de la muerte. ¿Y ustedes saben por qué? Porque ese boletín que tiene Marilena en la mano dice, en la parte inicial, cuando se refiere al contexto mundial, que el promedio de muerte a nivel mundial por cada millón es de 108, pero en América es de 499, creo, 399. Nosotros tenemos 3 veces más muertes que el mundo entero en América. Y los italianos están dando a conocer y promoviendo un estudio que indica cómo reducir el 50% las víctimas mortales del coronavirus mediante sencilla prueba de diagnóstico precoz pulmonar. Sería bueno que las autoridades tomen en cuenta eso. Y a lo que decía Julio, hay que agregar que debe haber un subregistro como en muchos países del mundo. Por otro lado, ¿hasta qué punto esto refleja las cifras actuales? Porque en varios momentos se ha denunciado la tardanza en los hospitales y las clínicas para reportar muertes y casos de encontrados al sistema. En todo el mundo hay su registro. En todo el mundo hay su registro. Eso dije, La Luz, que en muchos países lo hay. Pero aquí también se da el caso de una persona que se hace la prueba y le entregan el resultado 3 semanas más tarde, a veces cuando ya superó la situación o los síntomas. Bien. Entonces, ¿estos datos son de hace 2 o 3 semanas o actualizados? Bien, señores. Hay otro factor, Julio, breve, con respecto al tema del tiempo, y fue algo que yo lo planteé antes. El tema de las horas de operaciones, señores. Yo creo que si tú extiendes 2 horas, porque no es el tiempo que la gente esté en la calle, es el tiempo que la gente está junta, sin el distanciamiento y sin la mascarilla. Eso es lo que contagia. Bien. El contagio, es decir, el virus no se combate en los hospitales, se combate con mascarilla y distanciamiento, entre la sana distancia entre las personas. Es así. Bien. Julio, a propósito, ayer el jefe de la policía, el nuevo jefe de la Policía Nacional, que es un joven, ¿verdad? El director. Perdón, el nuevo director nacional de la policía. Yo le digo jefe porque sí, que es un oficial joven. Decía precisamente que una de las cosas fundamentales no es solamente la represión, sino también la concientización de la gente, porque la gente está haciendo que es uno de los elementos más difíciles,
Y yo creo que es importante por eso, como tú decías, hay que seguir teniendo conciencia de que el virus sigue y que sigue matando gente y que sigue... el virus está peor ahora que más. Exacto. Entonces, hay que crear conciencia con eso, mucha conciencia con eso. Bueno. Ustedes saben cuál es uno de los principales... ¿Tú sabes cuál es una de las principales... El principal rol de la religión en el mundo? Es meter miedo. Porque cuando tú metes miedo, la gente se exime, se limita de ciertas cosas. No es miedo, es respeto al Señor. Bueno, señores, miren, por favor, tengo al profesor Juan Valdés. Escúcheme, tengo al profesor Juan Valdés, es experto en tecnología y liderazgo educativo. Entonces, a propósito... Para mí el mejor de este país en eso es él. Sí, a propósito de la... Me sumo, José. Me sumo, es cierto. A propósito de la situación... Julio, no es el segundo. Bueno, ¿qué es lo que pasa? A propósito de la situación que estamos viviendo, entonces vamos a conversar con Juan Valdés sobre el impacto que ha tenido esta pandemia en los cambios educativos, las posibilidades que tenemos realmente de llevar un año que no va a ser presencial en gran medida. Que nos dé primero su enfoque en ese sentido. Muy buenos días, Julio, y buenos días a todos los amigos y oyentes del Sol de la Mañana. Bueno, la realidad es la siguiente: al no poder garantizar la educación presencial por el momento, estamos obligados a ir a la virtualidad y a la educación a distancia. Esto tiene dos grandes ámbitos: el ámbito de lo que es cobertura y el ámbito de lo que es aprendizaje. Nosotros, básicamente, lo que estamos enfocados más es el tema de garantizar lo que nunca ha habido en la República Dominicana, que son aprendizajes de calidad. El tema tecnológico realmente es el menor de los retos al que vamos a enfrentarnos en el próximo año escolar. Si hay voluntad política, como se ha expresado, poder garantizar acceso y cobertura con tantas empresas de telecomunicaciones que tenemos en el país y con instrumentos modernos como la televisión y la radio, no sería un gran reto. El gran reto sí está en la naturaleza del aprendizaje en un sistema de aprendizaje a distancia. Y nosotros, los expertos en el área de tecnología educativa y del aprendizaje, hemos abogado porque el rediseño curricular que se ha propuesto se basa en lo que se conoce como la taxonomía digital de Bloom, que es un instrumento que ayuda a rediseñar el contenido curricular en base al aprendizaje. ¿Y qué debe ser capaz de hacer un niño, por ejemplo, al ver un programa de televisión o escuchar un programa de radio para el aprendizaje? Países como México y Chile, por ejemplo, que ya han iniciado un proceso de enseñanza a distancia a través de la televisión y de la radio, han tenido dificultades precisamente en este término. Y hay que entender que la República Dominicana, la razón por la cual tenemos los niveles más bajos en las pruebas locales e internacionales, es por un tema de que no se alcanza lo más importante de la educación, que es esto, el aprendizaje. Nuestros estudiantes terminan básicamente con lo que se llaman habilidades de razonamiento de orden inferior, que son básicamente el recordar y el comprender. Habilidades como la aplicación del conocimiento, la creación, el análisis y la evaluación no llegan realmente a los niveles de aprendizaje de la República Dominicana. Y un sistema de enseñanza y aprendizaje a distancia puede exacerbar realmente esta realidad. Y ahí está nuestro mayor reto. El reto de la República Dominicana no es garantizar conectividad. El reto de la República Dominicana en educación es garantizar ahora aprendizajes. Y eso es lo que nosotros entendemos que debe enfocarse aún más los esfuerzos que se están haciendo para iniciar el año escolar. Estamos hablando de una variación de la currícula. Así es, porque deben simplificarse los contenidos. Las bases del diseño curricular dominicano se fundamentan en la educación presencial, donde hay muchísima más exposición y muchísimo más estímulo sensorial. El ser humano aprende a través de la estimulación sensorial, a través de la exposición, a través de las experiencias. Para que éstas se den debe haber algo básico, que es la atención y el enfoque. Los medios tecnológicos disminuyen ambas, atención y enfoque. Es lo que demuestra la evidencia científica en la gran mayoría de los estudios que tienen nivel y que son reconocidos. La simplificación de los contenidos, Julio, es un tema de que hay que adecuar. Si vas a dar matemáticas y vas a dar multiplicación, debes adecuarlo al medio de instrucción.
que sería radio, televisión, o LMS, que es un sistema de manejo del aprendizaje. Tú querrás decir, Juan, que debe tener más carga visual que texto, para que sea más friendly. Sí, de las 8 inteligencias múltiples que el doctor Howard Gardner ha predicado por años, la visual y la auditiva son las de mayor impacto, pero estas son buenas para ciertas operaciones, para ciertas actividades. El razonamiento lógico matemático, a través de lo visual y lo auditivo, no tiene el mismo impacto que lo que es el aprendizaje escribiendo y leyendo, para ponerte un ejemplo. O sea que la naturaleza del contenido y la provisión del mismo en el próximo año escolar debe adecuarse a los criterios de la naturaleza del aprendizaje en el ser humano. Y tenemos tiempo para eso, porque al escucharte hablar, muy duro. ¿Qué necesitaríamos? Un año de preparación. Sí. No, creo hay que adecuar todos los contenidos. Hay que adecuarlo todo. La apuesta debe ser al desarrollo continuo. No podemos crearnos expectativas falsas, porque hay que tomar en cuenta varios factores. El primero es la realidad de las familias que reciben educación pública en la República Dominicana, que en su gran mayoría son monoparentales y están en el último quintil de ingresos económicos. Son muy pobres y son disfuncionales los hogares. Exacto. Hay una serie de factores que afectan el aprendizaje en las comunidades, como el ruido, la desatención y muchísimos otros factores. La violencia intrafamiliar, la falta de proceso, o sea, los cumplimientos de horario, la disciplina familiar. En los hogares disfuncionales eso no existe. Juan, ¿cómo enfrentar eso en esta realidad para este año escolar? Eso se enfrenta a través de programas integrales que tengan apoyo al aprendizaje. Yo les decía al principio que proveer los recursos, como he dicho en otras entrevistas, darle conectividad y un computador a un estudiante es equivalente a darles un lápiz y un cuaderno. Esos son los recursos. Donde tenemos que enfocar mayores esfuerzos es en los procesos que van a provocar el aprendizaje, que van desde la memorización hasta lo que es la creación. Entonces, el punto aquí está en que debemos tener programas robustos de apoyo al aprendizaje, de contacto con la familia, de motivación estudiantil, de seguimiento, de evaluación a distancia, porque lo que todos parecen olvidar en este país es que el fin de la escuela es el aprendizaje, no es la cobertura y el acceso. Tú tienes acceso a la educación como un derecho, pero el otro derecho es también la calidad. La calidad educativa se mide en dos grandes vertientes, lo que es la relevancia de lo que aprendes y la pertinencia de lo que aprendes. Entonces, esos factores son muy importantes a la hora de concebir la vuelta a la escuela. No podemos esperar, Julio, como tú preguntabas ahorita, que cómo se hacía en 2 meses. No podemos esperar que en 2 meses se va a tener un sistema totalmente funcional. No, la apuesta es que haya pilares que sean fuertes para gradualmente ir adecuándose, porque el estudiante, que es el sujeto del sistema educativo, no lo va a hacer de repente. El estudiante se adecua y tenemos que concebir algo. No podemos confundir el cómo somos con el cómo estamos. El estudiante es como es hoy en día, cómo se ha manejado el sistema tradicionalmente. Yo estoy confiado porque ahora sí tenemos un experto en educación en el Ministerio de Educación. El doctor Fulcar es un doctor en educación que conoce todos estos procesos. El gran reto ahora es poder instalar sistemas de apoyo al aprendizaje que conciban toda la complejidad de la familia, el estudiante como individuo, los medios y recursos para el aprendizaje y precisamente la interacción de todos estos con programas. No es simplemente de todas maneras, Juan, perdón, Julio, el gobierno... Sí. Juan, hay un asunto, tú dices que lo fundamental no es darle ni el actor ni nada de eso, porque le estamos dando como si le diéramos un lápiz, una mascota, perfecto. Hay otro elemento, y en eso, cuando tú decir que está el ministro de Educación, que es especialista, es los padres, las madres se han convertido de alguna manera en los profesores en este tiempo. O sea, son quienes acompañan, quienes están dando el seguimiento y quienes están tratando de enseñar. ¿Cómo entonces? Serán acompañantes, porque los niños manejan más las herramientas informáticas que los padres. Pero el problema es que ahora el maestro tiene una limitante y tiene una especie de ayudante que es alguien que no tiene la técnica ni la preparación. ¿Cómo manejar eso?
Mira, lo que dice Eury es especialmente importante, sobre todo en el nivel inicial, lo que aquí llaman el preescolar, y en el primer ciclo del nivel primario, donde sí los niños necesitan asistencia. A partir del segundo ciclo del nivel primario, que es cuarto grado de primaria, y en el nivel secundario, como decía José La Luz, los muchachos tienen más conocimiento y más destreza de las habilidades tecnológicas que los padres. Sin embargo, claro, cuando Prensky estuvo aquí lo relató majestuosamente. Pero ¿cuál es el punto acá? Lo que decía Eury. Tenemos entre el primer ciclo del nivel primario y el nivel inicial en el sistema educativo casi 1 millón de estudiantes. Que son y Juan, y tenemos 1,5 millones de madres solteras. Correcto, son familias en su mayoría monoparentales. Ya eso es otro tema que es la parte de la política socioeducativa que hay que concebir. Pero para responder lo que decía Eury, mira, para tú poder dar asistencia a un niño en un modelo a distancia, tú tienes que tener no solamente conocimiento del contenido, dígase que el padre sepa algo de matemáticas, tú tienes que tener conocimiento tecnológico y conocimiento pedagógico. E igualmente, tienes que tener conocimiento pedagógico del contenido y conocimiento pedagógico de la tecnología. Porque darle a un niño una laptop y enseñarle un contenido, inclusive a los mismos maestros, no es suficiente. Los maestros pueden dominar el contenido, dígase, saber matemáticas. Los maestros pueden dominar la tecnología, dígase, saber usar un computador. Pero necesitan entrenamiento en lo que es el conocimiento pedagógico de la tecnología. Cómo utilizar ese recurso, que ya no es una tiza, sino un computador, para provocar las habilidades de razonamiento de orden superior que conducen al aprendizaje. Señores, este país ha estado en los últimos lugares de educación de Latinoamérica por más de una década por el tema de que no nos hemos enfocado en la naturaleza del aprendizaje. Y a veces lo que se prioriza o se ha priorizado en el pasado ha sido garantizar acceso, lo cual está bien. Juan, es indispensable la computadora, es indispensable la conectividad. Pero después que tenemos esto, es igual que haber llevado al muchacho a la escuela. Esa Ahora es la condicionante. el aprendizaje. Esa es la condicionante que el gobierno ha puesto para iniciar el año escolar, que lo va a hacer cuando cada niño y cada profesor tenga la computadora o tenga la laptop. Resulta, y ya lo admitió el ministro Funcar, que solamente en el montaje de los procesos de licitación eso no permitirá que se inicie en noviembre. Pero también está otra realidad, que es la de los fabricantes, con muchos países demandando lo mismo a la vez, que probablemente no haya quien tenga disponible, pueda fabricarnos esa cantidad de equipo, digamos, en el tiempo que requerimos para el desafío de iniciar un año escolar en unos meses. Frente a esa realidad, ¿qué hacer? Porque en estos momentos el año escolar en República Dominicana está prácticamente perdido. En ese escenario que hay ahí. Yo no creo que esté perdido. Te voy a explicar algo. En la República Dominicana hay 18 regionales de educación divididas en las más de 30 provincias de nuestro país. Ya se entregó en el gobierno anterior más de 500,000 de laptops a estudiantes esencialmente del nivel secundario, que son los que mejor uso harían de estas. Los estudiantes que están en las provincias más distantes, lo que ha dicho el ministro es que el aprendizaje les llegará a través de la radio y la televisión, que de hecho son medios que aquí, no sé si ustedes recuerdan de los años 80, lo que era Radeco en la región sur del país, que hoy en día Radeco se llama Radio Educativa Dominicana. Si existe el contenido y existen los programas de apoyo al aprendizaje a través de la radio y la televisión, en lo que llegan las laptops a todos, se puede trabajar y el año escolar no tiene que perderse. Lo más difícil aquí, lo más esencial, es la naturaleza de los programas de enseñanza y aprendizaje, porque la radio y la televisión tienen igual o hasta mejor impacto que un LMS computacional. La base de datos empírica más grande del mundo en educación se llama el Proyecto de Aprendizaje Visible. Ellos han evaluado 250 millones de estudiantes en los últimos 20 años y han concluido que la radio y la televisión tienen inclusive más impacto que muchas de las tecnologías computacionales. Lo que determina el impacto en el aprendizaje es la naturaleza de los programas y cómo interactúan los humanos, no el uso en sí de la tecnología. Esto es lo que determina la ciencia, la investigación. Todo lo otro es mito y suposición. Pero yo creo que con la radio y la televisión, Julio, se puede hacer el trabajo en lo que le llegan las computadoras. Además, tiene que tener en cuenta... Ojalá que el gobierno lo entienda así.
Ellos lo han expresado así. El doctor Fulcar ha expresado que donde no se logra la conectividad inmediata, llegará a través de la radio y la televisión. Eso es lo que ha dicho el ministro. Qué bueno. Oli. Precisamente iba a hablar del punto de lo de Julio. Ahora el otro factor es este. Tenemos dos tipos de educación en República Dominicana. Tenemos la educación pública, que es la de acceso obligatorio y general para todos los niños, y tenemos la educación privada que costean los padres y tutores de niños y que se paga generalmente clase media y media alta. ¿Está de acuerdo con que inicie el sector en la parte pública donde tenga condiciones para iniciar y que los otros esperen ir montando las condiciones, o sacrificamos a todos para esperar que quien no puede, que quien no tiene las condiciones lo inicie para iniciar todo juntos? Si te refieres en general al sector público que todavía no tenga las condiciones, exacto, como he dicho anteriormente, el sector público no es a través de no la es radio, unísono, no es unísono. Hay en el sector público sectores que hay conectividad, hay mayor acceso, hay mejor infraestructura. Exacto. Hay en otros lugares que no hay acceso, no hay infraestructura. Hay quienes están planteando incluso paralizar la educación que está en condición de seguir caminando, y yo pienso que es un error. Yo pienso que es un error si miramos... bueno, adelante. Ese no ha sido el planteamiento del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación del ministerio. Yo no estoy hablando del ministerio, sino criterios particulares. El del ministerio. No, esos criterios quizás lo que pasa es que no tienen la información adecuada. De las 18 regionales de educación del país, en todas hay acceso a radio y televisión. Y el medio de instrucción que se ha planteado para esas regionales es que a través de radio y televisión se pueda hacer. Recuerden, señores, que hace 30 años se aprendía a través de la radio y hasta por correspondencia. Sí, claro, claro. La gran diferencia está en cómo se estructuren los programas y cómo las personas interactúen. El Ministerio de Educación tiene más de 100,000 empleados administrativos que pueden ser parte del apoyo en esas regiones donde no haya, por ejemplo, conectividad. Pero les reitero, la conectividad no va a ser el gran reto. Eso se puede lograr en 2 meses. Es el tema de los aprendizajes. Una pregunta. Esto ha sido un reto para todo el mundo. En el sector privado, no me refiero a la educación, sino facilitadores, entrenadores, han tenido que prepararse para llevar su enseñanza a nivel virtual. Y es un reto que todo el mundo ha asumido. Mi pregunta es, instituciones como ITLA, como el Infotep, no podrían disponerse a preparar al personal. El Community College de San Luis. También, para lograr incorporar este aprendizaje dentro de las herramientas tecnológicas, como decía. Claro que sí. O sea, recuerda que aquí tenemos el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, que es el INAFOCAN. El INAFOCAN es quien está entrenando a los docentes. ¿Cuál es el punto, Marianela? Que lo que abunda en la República Dominicana es entrenamiento en tecnología educativa, que lo que te enseña es el conocimiento tecnológico de las herramientas. Lo que hace falta es el conocimiento tecnológico pedagógico. Por ejemplo, ¿qué se da aquí como entrenamiento? El uso de Google Classroom o de Moodle, por ejemplo. Ok, pero Moodle y Google Classroom son las herramientas, son la tiza. El punto aquí es el conocimiento pedagógico de la tecnología, que ni ITLA ni Infotep manejan esos modelos en particular. Por eso INAFOCAN es quien está trabajando en que las herramientas tecnológicas provoquen los procesos cognitivos que lleven al aprendizaje, que es el gran reto. Por eso es que aunque tenemos escuelas, uniformes, desayuno escolar y de todo, seguimos en los últimos lugares del mundo. Juan, y no podemos llevar, economía del aprendizaje. No podemos llevar los contenidos para preparación pedagógica del INAFOCAN al ITLA, al Infotep y a las universidades privadas para hacerlo masivo, porque se necesita capacitar a más de 100,000 maestros. ¿INAFOCAN en qué tiempo pudiera hacer eso? No, así es precisamente como más de un año. El INAFOCAN, perdónenme, han estado entrenando profesores. Cientos, o sea, estamos hablando de miles de profesores que han estado en entrenamiento en los últimos meses. Y el INAFOCAN funciona así, José. El INAFOCAN lo que hace es contratar al ITLA, a las universidades, a los institutos. Es como funciona. El punto está en la oferta formativa. Juan, muchas gracias. Por último, dame, Julio, brevísimamente, porque Juan Valdés, además de ser un experto en tecnologías educativas, es el presidente de la Asociación de Profesores de Enseñanza de inglés, sí. Brillante. ¿Cómo, Juan,
en las aspiraciones de que la República Dominicana tenga un estudiantado bilingüe, que es clave para la competitividad en el futuro, Claro. Con el tema de la pandemia, ¿se mantienen igual, se aceleran o se retrasan? ¿Cómo tú ves la visión del nuevo gobierno en ese aspecto? Bueno, desde el punto de vista del aprendizaje, un modelo de educación a distancia lo que hace es reforzar y facilitar el aprendizaje de inglés en la escuela. Recuerden que las lenguas siempre se han enseñado a través de la tecnología. Comenzamos con los long planes, luego los casetes, luego los CDs, luego las plataformas. Nosotros podemos lograr una República Dominicana bilingüe desde la escuela pública, ahora más que nunca. El ministro Fulcar participó en nuestra convención el pasado 31 de julio y se comprometió con los profesores de inglés del país a reforzar el aprendizaje de inglés en la escuela. Y nosotros hemos hecho una propuesta del programa Bachilleres Bilingües Productivos al Ministerio de Educación y al INAFOCAN para garantizar el aprendizaje de inglés en la escuela pública. Señores, sin aprendizaje de inglés, estamos graduando analfabetos funcionales en la República Dominicana. Analfabetos funcionales. Más de 200.000 millones de pesos al año en el Ministerio de Educación, en el presupuesto, para graduar analfabetos funcionales. Quien no sabe inglés en esta época es un analfabeto funcional. El inglés es la asignatura. El inglés es la asignatura más transversal, porque no se aprende inglés como en la época de nosotros a través de la gramática. Se aprende inglés a través de la geografía, de las matemáticas, de las ciencias. Nosotros estamos confiados en que esta gestión va a iniciar ahora el programa Bachilleres Bilingües Productivos, porque la educación no es cobertura y acceso, es pertinencia y relevancia. Bueno, pues muchas gracias a Juan Valdés. Gracias, experto en tecnología y liderazgo educativo. Muchas gracias, Juan. Cambio y fuera. Bueno, felicidades.